Y para profundizar un poquito más acerca de la situación en Ecuador, nos acompaña el profesor Jesús López Almejo. Jesús, ¿me escuchas? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias 360. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy contento de estar con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera arrancar preguntándote cómo es que cambió tanto la situación en Ecuador del 2017 a lo que es 2024 en materia de seguridad. Bueno, yo identifico entre muchas otras razones que me dan miedo no terminar de explicar en tan breve tiempo, tres grandes de ellas que son estructurales. La primera, el adelgazamiento sistemático y estructural del Estado benefactor y también el Estado policial y el Estado, pues literalmente autoritario que se ha consolidado en el Ecuador con particularmente Lenín Moreno, Guillermo Lazo y parece que ahora con Daniel Noboa. En segundo lugar, que también el crimen del narcotráfico es transnacional y que no deja de haber consumo en sociedades capitalistas de alto nivel adquisitivo, principalmente Estados Unidos, pero también en la Unión Europea. Y ahora vemos también que en la medida que los países asiáticos incrementan el poder adquisitivo de sus clases medias, empiezan también a aumentar los niveles de consumo, aunque en buena parte de las economías asiáticas, me centro por ejemplo, Malasia, China, el narcotráfico es penado con la muerte. Y en tercer lugar también el capitalismo, yo lo que le llamo más que anarcocapitalismo, el necrocapitalismo, el capitalismo de la muerte, que no identifica o no se interesa por fronteras y no le interesan las personas son vistas como mercancías o son vistas como fichas sustituibles que pueden cambiarse una y otra vez mientras el negocio sigue adelante. Es decir, nadie está por encima de la industria, ni siquiera los propios narcotraficantes o ni siquiera los propios políticos. Y en ese sentido, si me permites, cuando hablo del adelgazamiento del Estado, me refiero justamente a esto, la eliminación, algo parecido a lo que vemos en Argentina, la eliminación de ministerios que se encargaban de procurar estado de bienestar para las masas, apoyos, becas, ayudas, incorporación a trabajos, la creación de proyectos que les permitían a los excluidos de siempre participar activamente en la economía. Y esto habla que, bueno, pues Ecuador en tiempos de Correa, hasta más o menos el año 2017, se encontraba entre los dos o tres países más seguros del continente y ahora está entre los cinco más inseguros del mundo. Por otro lado, también vemos que al desaparecer, al adelgazar el Estado, al consolidarse también la dolarización de la economía ecuatoriana para aquellos, para quienes es un paradigma y un ejemplo a seguir la dolarización, pues también el lavado de activos, particularmente el lavado de dinero, pues ha generado que Ecuador pierda total soberanía y pierda de vista las transacciones millonarias que se hacen en ese país, de tal suerte que para las bandas criminales que han mejorado también sus prácticas operativas más allá de las fronteras de donde son, digamos, nacionales, pues van a aquellos lugares en donde difícilmente se les pueda rastrear sus capitales y Ecuador se convirtió en una plataforma ideal para las exportaciones. Si consideramos, por ejemplo, cuando yo decía hace un momento que nadie está por encima de la industria, por ejemplo, la gran demanda de consumo que hay en Estados Unidos, en Europa y en Asia, pues ahora vemos que si hay esa demanda, pues habrá quien intente proveer, pero si además hay lugares en donde de forma casi natural, en donde están, digamos, todos los hechos de producción que facilitan y que tienen una ventaja competitiva con respecto a otros lugares en el mundo como son Colombia, el sur de Colombia, el norte de Perú y también por ahí Bolivia con el tema de la hoja de coca y que además tanto Colombia como Perú tienen monitoreados sus puertos, tienen más vigilados sus puertos, pues Ecuador, en donde era más fácil interactuar, penetrar, pero además tener aliados, como por ejemplo el caso de los choneros que están más vinculados al cartel de Sinaloa y el caso, por ejemplo, de los lobos más vinculados al cartel de Jalisco, pues vemos que el alcance de estas redes operando en un país en donde tienen los propios aliados internos, con un estado más débil, con menos tecnología y con un estado de derecho también muy débil, hace que Ecuador se convierta en una plataforma de exportación. Pero si además atendemos el contexto geopolítico,
vemos que el gobierno de Estados Unidos de libreto está haciendo lo que ya había hecho en Colombia, lo que intenta hacer en Perú y lo que seguramente hará también en Argentina, que es el Plan Ecuador con Guillermo Lasso, que es una réplica del Plan Colombia, que trae una reforma del sistema penitenciario. Por eso hablaba Daniel Noboa de una copia, de una réplica del modelo Bukele con esta gran prisión, la más grande de Centroamérica en El Salvador, y decía que quienes se comportaran fuera del marco de la ley pues iban a terminar ahí, en esa prisión. Pero también lo vemos, como lo vimos en México con la guerra o la supuesta guerra de Calderón contra el narcotráfico, estos sistemas penitenciarios que se privatizan terminan siendo grandes negocios para élites que lucran justamente del negro capitalismo. Tocayo, te saludo con muchísimo, pero muchísimo gusto, de verdad un placer y te mando un fuerte abrazo por este inicio de año. Ahorita lo mencionabas al final. Hay un paralelismo en la legitimación, por ejemplo, a través del narcotráfico, de este tipo de personajes o mandatarios que son completamente de una tendencia o ideas políticas de derecha. Noboa es un hombre de derecha, lo ha dicho abiertamente. Su campaña por la presidencia de la República estuvo basado precisamente en vender el concepto de que había que darle continuidad al proyecto de Guillermo Lasso, del propio Lenín Moreno, que aunque era gente cercana a Correa, pues terminó siendo un traidor a las ideas de Correa. Mi pregunta es eso, ¿vemos al narcotráfico ya como una forma de legitimar a este tipo de gobiernos o cómo lo leemos? A mí me parece que el narcotráfico ahora será un pretexto en Ecuador, primero, para que Estados Unidos termine de despojar a la élite ecuatoriana de cualquier tipo de soberanía. Hemos visto, Tocayo, y de ahí la importancia de observar la historia regional y de atender los casos paradigmáticos, porque luego nos dan la pauta para entender lo que sigue en otras regiones de la misma macrorregión, en este caso el continente americano y particularmente América Latina, el tema de cómo la derecha termina siendo muy represora hacia sus adentros, pero cómo termina siendo muy entreguista hacia sus afueras, hacia afuera. En este caso, cediéndole la iniciativa a agencias de seguridad de Estados Unidos, pero además también creando un marco legal para que puedan operar y que esa operación no le responda, digamos, a la autoridad ecuatoriana, sino a la autoridad estadounidense, aunque operen dentro del Ecuador. Y mira que algo que me parece a mí tremendo, Colombia tiene bases militares estadounidenses. Colombia ha sido gobernada históricamente por la derecha, pero el tema de la producción y distribución de drogas no disminuyó. Es decir, Pablo Escobar ahora sería un amateur en comparación de las grandes estructuras que tienen los diferentes grupos criminales en Colombia. Y entonces tú te preguntas, y entonces las bases de Estados Unidos, y entonces el Plan Colombia, y entonces el sistema, la reforma del sistema penitenciario en Colombia, ¿qué pasó con todo esto? Cuando vemos que ese modelo, las élites ecuatorianas lo están importando, y algo así propone Milei también, y algo así propone Dina Boluarte en el Perú, te das cuenta de que pues no llevan a ningún, digamos, bien social o a ningún bienestar social proyectado en el mediano plazo, sino todo lo contrario, a tener estructuras férreas de control que responden más hacia Estados Unidos que a la propia soberanía local. Y bueno, mira, con esto complemento. Eh, Correa, en tiempos de Correa, tú lo mencionabas en algunas de tus reflexiones, justamente intentó ir por esos excluidos que cuando tienes estructuras tan desiguales, pues prácticamente se hacen carne de cañón, lo que decía el presidente López Obrador en México, se hacen carne de cañón de las estructuras criminales. Esto es así, ¿no? La estructura determina estas condiciones. Si la estructura es desigual, entonces vas a tener el A, B, C, D, no importa si es Ecuador, Perú, México, Honduras o El Salvador. Lo que vemos con la derecha, Tocayo, es que al tener un estado de derecho débil, entonces dicen, pues estamos en un conflicto interno, vamos a eliminar a los grupos beligerantes. Entonces, ¿qué significa? Que ya no importa ni reformar el sistema de derechos humanos, ya no importa fortalecer las instituciones, porque es, digamos, muerte directa, y no solamente incluye a los principales, en este caso choneros o a lobos, sino a 20 agrupaciones, y el decreto 111 del presidente Daniel Noboa dice más las que vayan resultando o irán siendo incorporadas. Y si a esto le sumamos que para poder hacer operativo esto, tienes que comprar más armas, contratar más tecnología de espionaje, hacer inteligencia. Bueno, ahora sí que la industria del armamento en Estados Unidos
se está frotando las manos y lo peor del caso es que pues esto no tiene una solución, como ya lo vimos en México, tocayo. Mi querido Jesús López Almejo, tocayo, de verdad, te agradecemos muchísimo estos minutos de análisis, de reflexión, que nos ayudan a entender lo que está pasando en el Ecuador. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo y siempre engalanados con tu presencia. Un abrazo, feliz año para los dos, gracias. Igualmente, Jesús. Pues bueno, vamos a continuar con más porque en